Hoy vamos a hablar sobre el síndrome poscuidado intensivo. Vamos a dar inicio. La idea de esta revisión es que, como todos conocemos los pacientes, como los vemos en la primera imagen, el objetivo de poder hacer es devolverlos como se ve en la última imagen que vemos en la presentación. Mi nombre es Laura Castillo, hago parte del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe y vamos a empezar. Gracias a todos por estar acá. El síndrome poscuidado intensivo es un síndrome del que se viene hablando hace mucho tiempo. Sus orígenes vienen desde Inglaterra, desde allá se describieron los primeros grupos de pacientes con dichas características. Posteriormente se fue expandiendo por toda Europa y después en Latinoamérica y principalmente en Norteamérica. La Sociedad Americana de Cuidado Intensivo describió el síndrome como tal después de una reunión con un grupo de expertos a partir del año 2010 y desde entonces se crearon una serie de estrategias para poder controlar los síntomas y los desenlaces que tiene este síndrome en el paciente crítico. Estas son las principales estrategias que hay a nivel mundial, el INSPIRE, que es la que se utiliza en el Reino Unido, principalmente también en Escocia, para promover la independencia y el retorno de los pacientes al trabajo, y la estrategia THRIVE, de la que vamos a hablar más adelante. Para empezar, vamos a definir este importante síndrome. Es un compromiso que puede ser dado de nuevo o una agudización de los síntomas que los pacientes padecían previamente, que consiste en un compromiso físico, mental y neurocognitivo que afecta de forma negativa la funcionalidad diaria y la calidad de vida de los sobrevivientes a enfermedades críticas. ¿Qué es lo que pasa? A medida que ha pasado el tiempo, hay una mayor demanda de camas en unidades de cuidado intensivo y la mortalidad de los pacientes se ha ido notoriamente disminuida con el tiempo, lo que significa que van a haber mayor cantidad de sobrevivientes de cuidado intensivo y, por ende, muchos pacientes van a presentar el síndrome como tal. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos pacientes no van a lograr retornar a su estado funcional basal y este es el reto que tenemos todos los intensivistas y en general todos los médicos que evaluamos pacientes posterior a una estancia en cuidado intensivo. Pero, ¿qué pasa con nuestros pacientes al egreso? Este es un cuadro en el que podemos ver cuáles son los síntomas principales que presentan nuestros pacientes con una línea del tiempo. Datos importantes, muchos de ellos van a presentar ansiedad, alteración para realizar actividades cotidianas, alteraciones cognitivas, pero quiero que miren la línea azul, en la que podemos evidenciar que más del 50% de los pacientes que egresan de la unidad de cuidado intensivo a los 12 meses no han logrado retornar a su trabajo ni a su vida habitual. Incluso podemos ver que a los 72 meses de egreso de la unidad de cuidado intensivo todavía tienen compromiso cognitivo. Esta es la razón de estar todos aquí reunidos. Les voy a dar algunos datos importantes para que sepamos qué tan grave es este síndrome. Entonces, ocurren al menos el 50% de los pacientes que están hospitalizados en UCI por más de una semana. Un tercio de los pacientes sépticos que requieren manejo en unidad de cuidado intensivo van a morir en los siguientes 6 meses de su egreso. El 15% de los pacientes sobrevivientes en UCI son diagnosticados de demencia en los siguientes 3 años del egreso de la unidad de cuidado intensivo. La prevalencia del dolor crónico puede ser incluso del 77% un año después de egresar de la unidad de cuidado intensivo. 1 de cada 5 sobrevivientes van a cursar con el síndrome de estrés postraumático 12 meses después de haber estado en la unidad de cuidado intensivo. Y en cuanto a la pandemia, los pacientes con infección por SARS-CoV-2 severo, podemos decir que 3 de cada 4 van a presentar síndrome postcuidado intensivo. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Esto claramente va a tener implicaciones en la calidad de vida de nuestros sobrevivientes a la unidad. Van a tener una mayor tasa de reingresos a hospitalización, tanto en hospitalización general como en unidades de cuidado intensivo, y por ende van a acarrear mayor costo para el sistema. Estos costos son importantes y, por lo tanto, este es un problema de salud público muy relevante para nuestro grupo de pacientes. Entonces, ¿qué podemos decir del síndrome de postcuidado intensivo? La población mayor ha venido aumentando a través del tiempo. Es más, se dice que para el año 2050 el 20% de la población occidental va a ser personas mayores de 65 años. Además, ha venido incrementándose la cantidad de pacientes sépticos y de forma simultánea viene mejorando la tecnología y la educación con especialidades de medicina crítica y cuidado intensivo que han hecho que la sobrevida aumente. Entonces, el paciente crítico tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, estos pacientes no están solos, estos pacientes tienen una familia que de forma paralela están viviendo todo este proceso y por eso se ha denominado también el síndrome postcuidado intensivo familiar, que es la F que vemos al final. Estos familiares van a tener también alteraciones mentales y los sobrevivientes que habíamos mencionado previamente van a tener alteraciones tanto mentales, cognitivas como físicas.
¿En qué se va a traducir eso? En una alteración en el pronóstico a largo plazo de estos pacientes que nosotros manejamos. Si bien estamos hablando que es una patología que no solamente afecta a los pacientes, sino también a los familiares en diferentes ámbitos como los que estamos viendo, es notorio y es increíble que muchas personas ni siquiera conozcan el tema. Este es un estudio que se publicó este año en el Intensive Care Medicine, en el que podemos ver que se hizo una encuesta para todos los médicos que manejaban a los pacientes egresados de la unidad de cuidado intensivo, en los que se incluían médicos familiares, internistas, cirujanos, en fin, un grupo grande de pacientes, de médicos, perdón, y se hizo una encuesta en la que se intentó pues saber qué tanto sabían de este síndrome. Entonces, sorpresivamente, podemos decir que el 57% de las personas encuestadas no conocían la terminología de síndrome poscuidado intensivo. Un 63% no conocían los factores de riesgo de estos pacientes, mucho menos las implicaciones que esto tenía. Y como podemos ver en esta parte de la tabla, muchos tenían una gran preocupación respecto al seguimiento y consideraban que era insuficiente la evaluación posterior a la estancia en unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, todos se encontraban interesados en aprender sobre el tema. Sin embargo, como vimos, tan solo un 57%, un 57% de todos los encuestados no conocían el término como tal. Entonces vamos a hablar de este síndrome para que todos sepamos de qué se trata. Tiene múltiples factores de riesgo que vamos a mencionar, como lo son el sexo femenino, el paciente séptico, aquel paciente en estado catabólico, el que presenta falla multiorgánica, aquel con respuesta inflamatoria, ventilación mecánica prolongada, inmovilidad. Se hablaba antes solamente de hiperglicemia, sin embargo ya sabemos que la hipoglicemia también está relacionada con la presentación de este diagnóstico, esteroides y relajantes musculares. Entonces, el síndrome de poscuidado intensivo se divide en 3 grandes pilares, es lo que está descrito hasta ahora. Entonces, van a haber alteraciones mentales, alteraciones cognitivas, alteraciones físicas y, por último, el síndrome poscuidado intensivo familiar. Vamos a hablar de cada una de ellas. Dentro de las alteraciones físicas hay una cantidad de síntomas y signos que van a tener nuestros pacientes. Sin embargo, estos son los más frecuentemente documentados, como son la fatiga crónica, las alteraciones del sueño, principalmente el insomnio, hiporexia, náuseas, por ende pérdida de peso, desacondicionamiento físico, disnea de muy pequeños esfuerzos, incontinencia e incluso muchos pacientes van a presentar estreñimiento. Vamos a hablar de la debilidad muscular. Entonces, la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidado intensivo tiene una incidencia de alrededor del 40%. Lo podemos agrupar en estos 2 círculos que tenemos acá, dentro de los que tenemos el compromiso neuromuscular, el compromiso muscular y la polineuropatía. ¿Cuál va a ser el origen? Van a ser múltiples procesos fisiológicos que nos van a llevar a esta alteración de la debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo, como son la isquemia microvascular, el catabolismo, la isquemia nerviosa, la disfunción de canales de sodio y el daño mitocondrial. Va a haber, por ende, una pérdida de la masa y de la función muscular debido a miopatía y a polineuropatía, con degeneración axonal distal, y esto va a ser muy relacionado con los procesos inflamatorios que van a presentar nuestros pacientes. En cuanto a las alteraciones mentales, podemos decir que hay un gran estrés psicológico. La alteración y el estrés psicológico empieza desde que le dicen al paciente que va a ser trasladado a la unidad de cuidado intensivo. Se ha documentado un 70% de síntomas de ansiedad de los pacientes, un 30% de depresión, incluso de un 10 a un 50% de síndrome de estrés postraumático. Cuando persisten los síntomas de ansiedad y de depresión por más de un mes, podemos definir que el paciente va a poder presentar estrés postraumático. Sin embargo, este periodo de latencia es prolongado y los pacientes pasa un mes y no presentan síndrome de estrés postraumático, no quiere decir que no lo van a presentar. Pueden presentarlo incluso 3 meses a un año después de haber estado en la unidad de cuidado intensivo. Importante resaltar acá que existen los diarios de manejo de los pacientes hospitalizados en UCI que van a disminuir de una forma significativa la presencia de este síndrome como tal. Un aspecto importante es que muchos de los pacientes que tenemos son pacientes jóvenes, son pacientes generalmente cabezas de hogar, que puede ocurrir, incluso pacientes mayores también, pero que la parte económica depende de ellos. Es una de las grandes preocupaciones de todos nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo y hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos este síndrome. En cuanto al déficit cognitivo,
También es un déficit bastante frecuente de estos pacientes. Va a consistir principalmente en alteraciones de la memoria, del lenguaje, la ejecución y procesos mentales. Los pacientes jóvenes menores de 45 años que han estado hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo refieren que cuando retornan a sus trabajos, los procesos mentales son mucho más lentos de lo que tenían previamente y es motivo de ansiedad y de depresión para muchos de ellos. Podemos decir también, y es importante resaltar, que aquellos pacientes mayores de 65 años, en un 37% pueden tener preexistencias de déficit cognitivo, lo cual va a hacer que el pronóstico sea aún peor en pacientes que son relativamente jóvenes y que van a tener peor pronóstico. Existen factores de riesgo claramente detectados, como son la hipoxemia, la hipotensión, la glicemia, la utilización de sedantes, analgésicos, encefalopatía, pero tenemos un gran protagonista que va a ser va a ser el precesor del déficit cognitivo, que es el delirium. Todos estamos acostumbrados a ver pacientes en delirium en la unidad de cuidado intensivo. Muchas veces lo que hacemos es aumentar la sedación, no hacer muchas intervenciones. Sin embargo, este es un llamado a que todos seamos supremamente estrictos en el control del delirium con las estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas, porque esto realmente va a cambiar el desenlace de nuestro paciente e incluso la mortalidad a mediano plazo. La inflamación es un protagonista también del déficit cognitivo. Se ha descrito entonces que hay muchas sustancias neurotóxicas que se liberan que pueden hacer que haya mayor compromiso sensorial y mayor riesgo de déficit cognitivo de estos pacientes. El dolor es algo bastante importante en este síndrome. Puede ser de origen nociceptivo o neuropático. Habíamos hablado que incluso más del 70% de nuestros pacientes van a seguir con dolor crónico después de un año de haber estado en la unidad de cuidado intensivo. Van a haber múltiples sustancias proinflamatorias como los neuropéptidos y las citoquinas que van a aumentar el riesgo del dolor nociceptivo. Es mucho más frecuente en pacientes sépticos, en pacientes que desarrollan SDRA y en pacientes quemados. ¿Cuál va a ser la causa de este dolor crónico? Principalmente va a ser la inmovilización, la rigidez, la lesión nerviosa que nosotros le podemos causar con las posiciones y por los no cambios de posición oportuna de nuestros pacientes, y adicionalmente la utilización de dispositivos intravasculares. Pueden creer ustedes que el 25% de los pacientes después de un año de estancia en unidad de cuidado intensivo siguen sintiendo dolor en el sitio de inserción del catéter venoso central. Es un número alarmante que lamentablemente nosotros no vemos en el seguimiento de los pacientes porque perdemos contacto con ellos una vez egresan de la unidad de cuidado intensivo. Los sitios de dolor más frecuentes son el hombro, el cuello, seguido de miembros inferiores, región lumbar, miembros superiores y abdomen. Los dolores de hombro y de cuello son muy relacionados con los dispositivos intravasculares. Habíamos mencionado previamente el síndrome poscuidado intensivo familiar. Estos son unos de los síntomas claves de estos pacientes. Como podemos ver, muchos de ellos van a presentar depresión. La mayor prevalencia se ve en la primera semana, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los números no son mucho mejores. La ansiedad también es un elemento importante del síndrome poscuidado intensivo familiar, que como podemos ver, también es muy frecuente en la primera semana. El estrés postraumático, la sobrecarga y el agotamiento del cuidador, la restricción de actividades por estar cuidando de forma paralela a nuestro paciente y los duelos complicados que también tienen una prevalencia alta, incluso de hasta el 46%. Esta es la razón por la que muchas veces tenemos familiares ansiosos, familiares hostiles, familiares groseros que pueden llegar a tener problemas con nosotros, pero la raíz de este problema está aquí en lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las mujeres tienen más riesgo de presentar síndrome poscuidado intensivo familiar. Cuando hay un paciente joven hospitalizado, el riesgo es mayor. Cuando hay un bajo nivel educativo, en el contexto de los niños, también hay un síndrome poscuidado intensivo pediátrico que es muy importante y tiene muchas variables también asociadas. Es mucho más frecuente cuando es un hijo de padres solteros o de padres divorciados. Cuando los familiares tienen antecedente de ansiedad y depresión, también pues el riesgo va a ser muchísimo mayor. Entonces podemos decir que tenemos que evaluar las condiciones de base de nuestros pacientes, los riesgos asociados a la estancia en unidad de cuidado intensivo, como por ejemplo el soporte ventilatorio, y el paciente va a desarrollar el síndrome como tal. De momento, solamente los círculos que están en sombra gris
son los que están definidos como tal en el síndrome de cuidado intensivo, que hablamos de las alteraciones mentales, cognitivas y funcionales. Sin embargo, la propuesta es que este síndrome cada vez sea más amplio y se incluyan otros factores, como son el dolor crónico, las alteraciones del sueño, la fatiga, la vulnerabilidad, trastornos endocrinológicos que son muy extensos, desórdenes metabólicos y osteopenia. ¿Qué costo va a tener esto para los sobrevivientes de la unidad de cuidado intensivo? Un incremento en los costos, problemas sociales, reingresos a la unidad de cuidado intensivo y por lo tanto aumento en los costos y, más importante que todo, una alteración en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué estrategias tenemos entonces para reducir esto? Hay un bundle, que es el bundle A, B, C, D, E, F, G, H, en el que tenemos que evaluar todas estas variables, estas 8 variables, para reducir el riesgo de presentar este síndrome. La primera es la evaluación de la vía aérea. Entonces, evaluar cuándo podemos hacer una realización de una traqueostomía temprana para poder movilizar y rehabilitar mucho más rápido a nuestro paciente, asociado a la evaluación constante del dolor. Posteriormente tenemos la B, que son las pruebas de respiración espontánea. Es importante resaltar que los pacientes, obviamente, entre menos días tengan de ventilación, mejor va a ser el pronóstico con respecto a este síndrome. Muchas veces a los pacientes quirúrgicos, por ejemplo, cuando tenemos la duda que en 2 días lo van a llevar nuevamente a un lavado quirúrgico, a un cambio de VAC, lo dejamos más días ventilados sin que tenga ninguna otra indicación diferente a que en 2 días se va a volver a ventilar. Todo esto suma puntos para que el paciente tenga más riesgo de presentar este síndrome. Cuando hablamos de la C, hablamos de la coordinación del uso de analgesia y sedación. Es muy importante tener una comunicación y una coordinación eficaz con todo nuestro grupo de trabajo. Los enfermeros, los terapeutas y los médicos deben coordinar todos los días cuáles van a ser las metas de sedación para cada uno de nuestros pacientes. Posteriormente, la evaluación del delirium. Ya no es permitido que un paciente esté en delirium y que no tengamos ninguna estrategia para corregirlo. La movilización temprana, la asociación de la familia en el cuidado del paciente. Estas unidades en las que solamente hay visita 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde ya están obsoletas. Es fundamental y está claramente descrito que la compañía de los familiares va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. La buena comunicación con todo el equipo de trabajo y con los familiares y el paciente. Y esta H, que es de Handout Materials, que la idea es poder educar a los pacientes y contarles que este síndrome existe para que ellos sepan qué puede pasar y qué alternativas existen para su manejo y entiendan de esta misma forma la importancia de participar proactivamente en el proceso de rehabilitación. Entonces, ¿cómo mitigar el PICS? Ya vimos este bundle, sin embargo, vamos a hablar de unos aspectos importantes. El primero de ellos es limitar la sedación. Entonces, siempre debemos hacer una evaluación diaria de la necesidad del paciente. El objetivo es que cada vez los pacientes estén con una sedación más superficial en la unidad de cuidado intensivo. Ya la idea es no llevar a los pacientes a un RASS de -3 y -4. Obviamente van a haber casos y excepciones que el paciente así lo requiera, como algunos pacientes neurológicos, como algunos pacientes con SDRA con difícil ventilación. Sin embargo, esto no es para todos los pacientes. Y hay muchos grupos, por ejemplo, en los pacientes quirúrgicos, en los que sí podríamos pensar en la posibilidad de tener una sedación superficial. Control del dolor. Muchas veces los pacientes se agitan y lo que hacemos es subir la sedación y realmente lo que tiene nuestro paciente es dolor. Evitar la utilización de benzodiazepinas, esto está claramente descrito desde hace mucho tiempo. Y el uso de dexmedetomidina. Hay varias series hablando específicamente de síndrome poscuidado intensivo en los que se describen que incluso de forma profiláctica, poniéndole dexmedetomidina a los pacientes en horarios nocturnos, promoviendo el sueño, el descanso de ellos, al otro día van a tener mucha mejor capacidad de hacer rehabilitación pulmonar, rehabilitación física y demás, y por ende una menor estancia en la unidad de cuidado intensivo y menor riesgo de síndrome poscuidado intensivo. Sin embargo, estos estudios están realizados solamente en pacientes de cirugía cardiovascular, pero podrían ser extrapolados a otro grupo de pacientes. En cuanto a la sedación, han cambiado muchas cosas en los últimos años. Es importante que todos resaltemos y nos actualicemos en la utilización de los sedantes. Debemos tener en cuenta varios aspectos prácticos.
Ya no es permitido que la sedación sea exactamente igual para un paciente joven que para un paciente mayor. Paciente mayor me estoy refiriendo a un paciente de 65 años que sigue siendo muy joven. Sin embargo, la sedación no debe ser igual, las metas son diferentes y por lo tanto los fármacos son diferentes. El paciente quirúrgico versus el no quirúrgico, aquel que tiene compromiso cardiovascular, los que tienen compromiso de la función renal o hepática. Y esto es muy importante, el paciente que tiene dolor crónico, que viene utilizando opioides o cualquier medicamento de forma crónica, son pacientes que van a tener una tolerancia mucho mayor y una importante tolerancia a muchos de los opioides, por lo tanto las dosis no pueden ser igual para ellos. Y lo otro pues es el riesgo de delirio. Entonces este es un llamado a que todos nos actualicemos un poco en la utilización de sedación para que no estandaricemos para todos los pacientes los mismos medicamentos a las mismas dosis. ¿Qué otra estrategia tenemos para mitigar el síndrome post-cuidado intensivo? Pues optimizar la analgesia. Entonces, importante recordar que los pacientes van a necesitar una analgesia multimodal. Los opioides de elección generalmente son el fentanil frente a otros opioides como la morfina. Recordemos que cada 3 a 5 días deberíamos realizar un switch de los opioides para evitar tolerancia y lograr mejores efectos y siempre pensar en la utilización de coadyuvantes de medicamentos. Este es un algoritmo recientemente publicado en el que podemos ver. ¿El paciente es capaz de definir si tiene dolor? Sí o no. Si no es capaz, vamos a utilizar alguna escala como la escala de comportamiento para definir si el paciente, si sospechamos que tiene dolor. Si el paciente sí es capaz de definirlo, vamos a evaluarle la escala visual análoga. Si el paciente sí tiene dolor, vamos a definir que le vamos a dar una analgesia multimodal en la que se va a basar en opioides, utilizando una PCA o infusión de opioides, asociándolo a paracetamol o acetaminofén. ¿Qué otros coadyuvantes vamos a tener a la mano? Vamos a tener gabapentanoides muy importantes en los pacientes quirúrgicos, dosis bajas de ketamina, algunos anestésicos regionales, por ejemplo, en los pacientes quirúrgicos de cirugías de tórax o de abdomen van a ser muy importantes. ¿Qué otra estrategia tenemos para mitigar el PIX? El aporte nutricional. En muchas oportunidades pasa que no iniciamos de forma oportuna ni de forma precoz el aporte nutricional. ¿Qué es lo que pasa a nuestros pacientes? Va a haber una exagerada respuesta catabólica al estrés, va a haber una resistencia anabólica que va a hacer que el paciente pierda músculo diariamente, pierda capacidad de generar proteínas y de generar músculo de esta misma forma. Adicionalmente, es importante recordar que todos estos pacientes van a requerir micronutrientes. Está descrito el déficit de vitamina D de todos los pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. Y por otra parte, recordarles que el control de la glicemia tiene que ser completamente estricto. Tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia empeoran el pronóstico de nuestros pacientes. Esto es importante resaltar, el paciente crítico, como vimos previamente, va a tener un catabolismo acelerado, una resistencia anabólica, una reducción del flujo de sangre que nos va a llevar a que el paciente tenga mayor deterioro clínico, debilidad asociada a la estancia en unidad de cuidado intensivo, el segundo hit de las infecciones, pobres procesos de cicatrización, persistencia de proceso inflamatorio y todo esto lo podemos romper este círculo vicioso con una terapia nutricional. Sin embargo, la terapia nutricional per se no es suficiente para romper como tal este círculo tan peligroso para nuestros pacientes. La inactividad perpetúa esto. Por eso es muy importante que iniciemos la rehabilitación de estos pacientes de una forma temprana. La actividad física, lo que estábamos mencionando, es claro que la rehabilitación es fundamental en el proceso de estos pacientes. Van a haber muchas cosas que hacer. Sin embargo, hay un tema muy debatido en todas las revisiones de esta área y es la rehabilitación temprana. ¿Cómo definimos rehabilitación temprana? Rehabilitación temprana es al ingreso a la UCI, a los 4 días, a la semana. Hay muchas definiciones en la literatura. Lo importante es definición de rehabilitación temprana. En mi opinión, es tan pronto sea posible realizarle terapia al paciente, tan pronto el paciente y sus condiciones hemodinámicas y ventilatorias lo permitan. ¿Cómo debemos hacerla? Inicialmente, en el paciente ventilado, relajado, sedado, debemos hacer movimientos pasivos. Podemos sentar a los pacientes tan pronto sea posible. Cada vez la tecnología de las camas nos permiten hacer esto de forma mucho más temprana que tardía.
la realización de movimientos activos, cicloergómetros que deben haber en casi todas las unidades de cuidado intensivo de nuestro país, la movilización incluso del paciente ventilado. Estar ventilado no es una contraindicación para hacer terapia física, ni para moverse, ni para levantarse. Tenemos que implementar trabajo de rehabilitación, manejo conjunto con rehabilitación pulmonar y rehabilitación física para lograr realizar esto en todos los pasillos de la unidad de cuidado intensivo de nuestro país. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia rehabilitación con realidad virtual. En muchos países esto ya es una realidad y los pacientes se rehabilitan a diario con procesos de realidad virtual que esperamos tener pronto aquí en nuestro país. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ambientes amenos, ambientes cálidos, ambientes no tan hostiles como eran previamente las unidades de cuidado intensivo ni los hospitales para nuestros pacientes. Otras estrategias que podemos utilizar, tanto enfermería como terapia, son fundamentales en los pacientes. Son las personas que tienen más contacto con ellos, a diferencia de los médicos, son los que conocen muchos más detalles. Lo importante es que eduquemos a todos los grupos de enfermería y de terapia para que entiendan que este síndrome existe y qué implicaciones grandes tienen. Ellos son fundamentales en nuestro proceso. Sin ellos, la unidad de cuidado intensivo no funcionaría. La utilización de los diarios, esto era lo que les había hablado. Hay muchos modelos de diarios, hay diarios que se hacen en papel, diarios que se hacen en cartón, muchos de estos, este es un ejemplo de los diarios que utilizamos en nuestro país, en nuestra institución. Entonces es un diario en el que podemos escribir la fecha para recordar al paciente, disminuir así el delirium, el nombre del médico tratante, de los enfermeros, auxiliares y terapeutas, los planes y las metas del día y de la semana. Y en esta área podemos decir cómo le gusta al paciente que lo llamen, qué es lo que más valoran ellos en su vida, y en esta zona se pueden poner mensajes de apoyo como el que vemos acá, se pueden poner imágenes, fotos o cosas que sean importantes para nuestros pacientes. ¿Cómo más mitigamos el PICS? El ruido. El ruido es un problema muy grande en las unidades de cuidado intensivo que perpetúa esto. Imagínense un paciente todas las noches sin poder dormir, sin poder descansar, obviamente al otro día va a estar deshecho, no va a ser capaz de hacer terapia física, por lo tanto va a perpetuar su estancia en la unidad de cuidado intensivo. Asimismo, la luz y el acompañamiento en el fin de la vida, que eso también es bastante frecuente y hacerlo de forma óptima va a mitigar el PICS familiar. ¿Qué otras estrategias existen? Esta es una imagen de un render realizado por la American Thoracic Society en el que ellos educan a los pacientes. Entonces, tan pronto el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, le explican qué es el síndrome postcuidado intensivo. Es un panfleto en el que le resuelven absolutamente todas las preguntas, cuentan casos de la vida real de pacientes que han tenido en esas instituciones y les cuentan cómo manejarlo, cómo mitigarlo, qué riesgos tienen y todos los espectros que este síndrome tiene. Si nosotros educamos a nuestros pacientes y les explicamos que esto va a pasar, seguramente ellos van a poner mucho más empeño en salir adelante, en realizar terapia física, en intentar sentarse más tiempo de lo que tenemos presupuestado. Este es un resumen del bundle que habíamos hablado previamente, en el que tenemos en cuenta la humanización, tanto en infraestructura como en arquitectura, la prevención del síndrome, el cuidado del personal, el cuidado al final de la vida, la comunicación asertiva y demás. Esta es una mnemotecnia importante hablando estrictamente del síndrome postcuidado intensivo, partiendo de un círculo estrecho, de un caracol, en el que decimos que vamos a limitar la sedación, que vamos a hacer un adecuado manejo nutricional, que vamos a asociar el apoyo de las familias para el cuidado de nuestros pacientes, vamos a promover la actividad física y quiero hacerles una especial llamada de atención para que vean esto. Es Life Up. Este es el follow-up de los pacientes. Entonces, este es un tema muy interesante, un tema relativamente nuevo en nuestro país, del que quiero hablarles un poco. ¿Están justificadas las consultas externas de medicina intensiva? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces la respuesta es sí. En muchos sitios de Europa y de Estados Unidos se realiza el seguimiento por los intensivistas en consulta externa. Se crean clínicas de post-cuidado intensivo. Es una clínica que está configurada por múltiples personas. ¿Y cuál es la razón y la justificación? Es la continuidad del cuidado. Es la familiaridad que tienen los pacientes y los médicos y los enfermeros que han tratado a este grupo de pacientes durante sus largas estancias en unidades de cuidado intensivo.
Desafortunadamente, muchos de los médicos que ven a los pacientes posterior a su estancia en UCI no tienen tanta familiaridad como sí lo tenemos las personas que lo cuidamos en UCI. Sabemos muchos más detalles de su vida, de sus dolores, de sus dificultades, de sus gustos incluso, muchos más conocimientos sobre sus aspectos familiares. Y de otra forma, es importante que esta es la única forma que la unidad de cuidado intensiva tenga un adecuado feedback de cómo se está manejando todo en la UCI. Nosotros simplemente sacamos a los pacientes de la unidad de cuidado intensivo y muchas veces no volvemos a saber de ellos. Entonces no sabemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué es potencialmente mejorable. ¿Por quiénes está conformado este grupo? Por intensivistas, por enfermeras, por neuropsicólogos, fisiatras y terapeutas de todas las áreas y químicos farmacéuticos. Hay múltiples estudios también en los que se ha demostrado que la conciliación medicamentosa del paciente al egreso de la UCI y al egreso del hospital es completamente fallida y errada y ponemos en riesgo a nuestros pacientes. Entonces esa es la razón por la que ellos hacen parte de nuestro equipo y de los equipos de clínica postcuidado intensivo. ¿Qué se ha visto? Si bien los estudios grandes no han mostrado los desenlaces que todos esperamos, sí se ha visto en estudios pequeños, ya que los grandes han sido de poblaciones muy heterogéneas y no han sido buenos estudios. En los estudios pequeños sí se ha demostrado que aquellos que tienen seguimiento por el intensivista y por toda la clínica de poscuidado intensivo tienen mejoría en el trastorno del patrón de sueño, tienen menos insomnio, menos afrontamiento ineficaz, menos baja autoestima y menos temor a volver a salir a la vida normal. Este es un algoritmo, uno de los países, digamos, que están a la vanguardia en el cuidado del paciente crítico posterior a su estancia en UCI, es España. Este es uno de los algoritmos que ellos tienen. Entonces, el paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, vamos a evaluar si cuando vaya a salir tiene algún factor de riesgo para haber presentado PICS. Ellos definen sus factores de riesgo como haber estado más de 2 días en ventilación mecánica, el paciente séptico, el que ha tenido disfunción orgánica múltiple, el que ha presentado SDRA y delirium. Estos pacientes ellos los van a incluir en su lista de pacientes de seguimiento. ¿Cómo van a hacer el seguimiento? Lo hacen desde los pisos de hospitalización. Entonces hacen una evaluación a los 5 y a los 7 días de alta de la unidad de cuidado intensivo. Tienen algunos criterios de exclusión, como enfermedades terminales, pacientes con una corta expectativa de vida o enfermedades neuromusculares severas de base. Posterior al egreso del hospital, estos pacientes van a ser revisados en consulta externa por el intensivista. Tienen diferentes protocolos. A los 3 meses va a ser la primera revisión de ellos. Sin embargo, hay múltiples protocolos en los que se hace la revisión incluso desde el primer mes de egreso. Y se va a hacer una valoración del estado de salud mental, una valoración cognitiva, una valoración física y funcional. ¿Cuál es la idea? Entonces, aquel que no tiene PICS, pues no hay necesidad que lo siga viendo el intensivista, lo siguen viendo sus médicos especialistas de la patología que así lo requieran, pero aquellos pacientes que sí tienen criterio de PICS van a ser derivados al seguimiento, ya sea por fisiatría, por neuropsicología, todo dentro de la clínica de seguimiento postcuidado intensivo. Asimismo, van a tener un seguimiento a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Posteriormente, van a ser dados de alta. El intensivista no sigue viendo a los pacientes después de 12 meses, sin embargo, sí le hace este seguimiento en conjunto con todos sus médicos tratantes. La idea de estas clínicas no es excluir a todos los médicos tratantes, está claro que son fundamentales en el proceso de todos ellos. La idea es hacer algo de forma paralela y conjunta. ¿Qué van a evaluar en estas consultas? Varios aspectos. Entonces, en cuanto al aspecto físico y pulmonar, a estos pacientes se les hace espirometría en consulta externa, se les hace dinamometría, se les hace escala de Bartel para medir su dependencia. A nivel psiquiátrico se van a medir 3 aspectos, son unas escalas de ansiedad y de depresión. Síndrome de estrés postraumático también va a ser evaluado y la evaluación cognitiva de la escala de Montreal. Estas son las escalas que se realizan en estos centros donde sí tienen clínica postcuidado intensivo. Entonces, en resumidas cuentas, van a detectar precozmente la enfermedad crítica, van a hacer el manejo en la UCI teniendo en cuenta todo el bundle del que hablamos previamente, posteriormente van a hacer un seguimiento en el piso de hospitalización y posteriormente el seguimiento poshospitalario por el intensivista que máximo va a durar 12 meses. Esta es la forma en que funcionan las clínicas post-UCI y creo que es un ámbito grande en el que podemos explorar en nuestro país. Para terminar, algunas conclusiones. Entonces, los desenlaces post-cuidado intensivo,
continúan siendo un vacío de medición en nuestro país y en general en Latinoamérica. Sin embargo, hay países más a la vanguardia de esto, como lo son Argentina y Chile. Adicionalmente, y lo más importante, es que debemos de volver personas funcionales a la sociedad. De nada nos sirve tener en la cabeza y la idea de haber logrado sacarlo de la unidad de cuidado intensivo si su vida después de haber estado en la UCI va a ser completamente disfuncional. La idea es que devolvamos personas funcionales a la sociedad y a las familias. En las unidades de cuidado intensivo deberían medirse variables de PICS como un indicador de medición, no solamente mortalidad, días de ventilación, neumonías asociadas a la ventilación, sino el PICS también debería ser un indicador de nuestras UCIs. No siempre la edad avanzada es un predictor de deterioro severo. Esto también afecta a los pacientes jóvenes y de hecho son en los que más debería costarnos y más debería preocuparnos retornarnos de forma funcional a la sociedad. Y una cosa muy importante dentro de las conclusiones es que las clínicas post-cuidado intensivo son un prometedor reto para nuestro sistema. Esta es una frase, el síndrome post-cuidado intensivo va a ser una nueva tarea por el intensivista para el siglo XXI y una imagen de no más PICS. Entonces, concienticémonos todos. Muchísimas gracias por su atención.